Capítulo 1. En la fiesta del jardín, el sol de la tarde de junio se filtraba suavemente a través de las hojas del gran roble que dominaba el jardín trasero de Rosemary Cottage, creando un mosaico de luz y sombra sobre las mesas cuidadosamente dispuestas para la tradicional fiesta anual del jardín de las hermanas Whitmore. Jane Marple, sentada en una silla de mimbre bajo la sombra fragante de un arbusto de madreselva, observaba con aparente desinterés mientras la gente del pueblo de Stemery Mead se reunía para lo que prometía ser otra tarde encantadoramente predecible. Las tres hermanas Whitmore, Eleanor, Constance y Violet habían organizado esta fiesta durante los últimos 15 años, desde que heredaron la pintoresca casa de campo de su tía soltera. Eleanor, la Mayo R., a los 62 años, supervisaba los arreglos con la eficiencia militar que había desarrollado durante sus años como directora de la escuela local antes de jubilarse. Su cabello plateado estaba perfectamente ondulado y su vestido de crepa azul marino no mostraba ni una arruga, a pesar de haber pasado la mañana organizando mesas y dirigiendo a los voluntarios. Ann Constant, 2 años menor que Eleanor, revoloteaba entre los invitados con la gracia de alguien que había pasado décadas enseñando bailes de salón a las jóvenes del condado. Su vestido floral de gasa se agitaba elegantemente mientras se movía y su sonrisa nunca parecía vacilar, aunque la señorita Marple notó que no siempre llegaba a sus ojos Ann Violet. La más joven, a los 57 años, se ocupaba de servir el té y los pasteles con una precisión que hablaba de años de práctica. Era la única de las tres que nunca se había casado, dedicando su vida al cuidado de sus hermanas mayores, después de que ambas enviudaran con pocos años de diferencia. «Qué tarde tan perfecta», murmuró la señora Bantry acercándose la silla de la señorita Marple con una taza de té en la mano. «Las hermanas Whitmore siempre saben cómo organizar un evento encantador». A la señorita Marple asintió cordialmente, aunque sus ojos azules y perspicaces continuaron observando a los reunidos. Había algo en el aire esa tarde, una tensión sutil que no podía identificar completamente. Tal vez era la forma en que el reverendo Clement se mantenía ligeramente apartado del grupo principal, o como la señora Price, la dueña de la tienda del pueblo, parecía evitar cuidadosamente cualquier conversación con Eleanor Whitmore. «Desde luego», murmuró la señorita Marple, «aunque me pregunto si Eleanor se encuentra bien. Parece un poco tensa». La señora Bantry siguió la mirada de su amiga hacia donde Eleanor estaba ajustando por tercera vez la posición de un arreglo floral que ya estaba perfectamente colocado, ahora que lo mencionas. «Sir Paris, Ann Poco», nerviosa, aunque supongo que organizar una fiesta para todo el pueblo puede ser estresante. El doctor Haydock se acercó a ellas, limpiándose la frente con un pañuelo. A pesar de sus 70 años, seguía manteniendo su consulta médica con la energía de un hombre mucho más joven. «Tarde calurosa», comentó, aceptando agradecido una taza de té de manos de Violet. «Aunque debo decir que las hermanas han hecho un trabajo excepcional. Como siempre, doctor», dijo la señorita Marple con su tono más casual. «¿Ha notado algo inusual en el comportamiento de alguna de las hermanas últimamente?» El doctor Haydock la miró con curiosidad. Conocía lo suficiente a Jane Marple como para saber que sus preguntas aparentemente inocentes rara vez lo eran. «¿Inusual en qué sentido?» «Oh, nada específico, solo que Eleanor parece un poco preocupada. Annie Constance ha estado muy callada durante las últimas semanas en la iglesia». El doctor frunció ligeramente el ceño. «Ahora que lo menciona, Eleanor sí vino a verme hace un par de semanas. Nada serio, solo se quejaba de insomnio y dolor de cabeza. Le receté algo suave para ayudarla a dormir antes de que pudiera continuar». Un grito agudo cortó el aire de la tarde. Todas las cabezas se volvieron hacia la casa, donde Violet
Whitmore había aparecido en la puerta trasera, con el rostro pálido como la porcelana y las manos temblando visiblemente. Vengan rápido, gritó con una voz que se quebró en el esfuerzo. Es Eleanor. Creo que está muerta. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír el zumbido de las abejas en el jardín de lavanda. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, todos se pusieron en pie simultáneamente y se dirigieron hacia la casa. El doctor Haydock fue el primero en llegar al interior, seguido de cerca por el reverendo Clement y varios otros invitados. La señorita Marple, moviéndose con más deliberación que los demás, fue una de las últimas en entrar en la pequeña sala de estar donde Eleanor Whitmore yacía, desplomada, en su sillón favorito, con los ojos cerrados y el rostro sereno, como si simplemente hubiera decidido tomar una siesta. Atrás, por favor, ordenó el doctor Haydock, arrodillándose junto al sillón. Denme espacio para examinarla. La señorita Marple se quedó en el umbral, observando no solo a Eleanor, sino también las reacciones de quienes la rodeaban. Constance se había desplomado en una silla cercana, sollozando en silencio en un pañuelo de encaje, mientras que Violet permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín, como si no pudiera soportar ver a su hermana Anne. Después de varios minutos, que parecieron horas, el doctor Haydock se incorporó lentamente, con expresión grave. Me temo que Eleanor ha fallecido, anunció con voz solemne. Por el momento, parece que pudo haber sido un fallo cardíaco, aunque será necesario un examen más detallado para determinar la causa exacta. Un murmullo de shock y pesar se extendió por la habitación. La señorita Marple notó que la señora Price se persignó y que el jardinero joven Timothy Fletcher se había puesto muy pálido. ¿Cuándo sucedió?, preguntó Constance entre sollozos. Según mi estimación preliminar, probablemente hace 1 hora o menos, respondió el doctor. Violet, ¿cuándo fue la última vez que viste a Eleanor? Violet se volvió lentamente desde la ventana, con los ojos enrojecidos pero secos. Hace aproximadamente 1 hora. Dijo que tenía dolor de cabeza y que iba a descansar un momento antes de unirse nuevamente a la fiesta. Cuando no regresó después de un rato, vine a buscarla y en su voz se desvaneció. Incapaz de continuar, la señorita Marple, mientras observaba la escena con comprensiva pero atenta mirada, notó varios detalles que otros parecían pasar por alto. La taza de té de Eleanor, todavía media llena, sobre la mesa auxiliar junto a su silla, con un ligero precipitado en el fondo. El libro abierto en su regazo, pero con las páginas ligeramente arrugadas como si hubiera sido agarrado con fuerza. Y más curioso aún, el pequeño frasco de pastillas para dormir que el doctor le había recetado, que yacía abierto en el suelo junto al sillón, completamente vacío. El inspector Slack de Marsh Benham llegó dentro de la hora, seguido por el sargento Lake y el médico forense. Mientras los profesionales comenzaban su trabajo, los invitados fueron gentilmente dirigidos de vuelta al jardín. Aunque nadie parecía tener ganas de continuar con la fiesta, a la señorita Marple se encontró caminando lentamente por el jardín, aparentemente admirando las rosas, pero en realidad reflexionando sobre lo que había observado. Había algo sobre toda la situación que le resultaba. No era solo la muerte de Eleanor, aunque eso era lo suficientemente trágico. Era algo más sutil, algo en las reacciones de las personas, en los pequeños detalles que no encajaban completamente. Mientras observaba a Constance y Violet consolándose mutuamente bajo el gran roble, la señorita Marple no pudo evitar recordar una situación similar que había presenciado años atrás en otro pueblo. De la muerte, aparentemente natural, de una mujer mayo había resultado ser algo completamente diferente. La tarde, perfecta, se había convertido en algo mucho más siniestro, y Jane Marple tenía la inquietante sensación de que la muerte de Eleanor Whitmore era solo el comienzo de algo mucho más complicado
y peligroso. El sol comenzaba a ponerse detrás de los árboles, cuando los últimos invitados finalmente se dispersaron, dejando a las dos hermanas supervivientes solas con su dolor y con los secretos que la señorita Marple sospechaba pronto saldrían a la luz. Capítulo 2. Los rumores se extienden. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el clima hubiera decidido reflejar el estado de ánimo del pueblo. La señorita Marple se dirigió temprano a la oficina de correos, sabiendo por experiencia que la señora Weatherby, quien administraba tanto el correo como los chismes del pueblo, sería una fuente invaluable de información sobre las reacciones de los habitantes de St. Mary Mead ante la muerte de Eleanor Wetmore. No se sintió decepcionada. «Señorita Marple», exclamó la señora Weatherby tan pronto como sonó la campanilla de la puerta. «Qué tragedia tan terrible. Pobre Eleanor. Aunque entre usted y yo no puedo decir que me sorprenda completamente». La señorita Marple alzó las cejas con expresión de curiosidad educada, mientras fingía examinar las tarjetas postales en el mostrador. «¿De verdad? ¿Por qué dice eso?» «Bueno, había estado muy extraña últimamente. La señora Price mencionó que había venido a la tienda hace 2 semanas, preguntando por un tipo específico de té de hierbas, algo para los nervios. Decía, Y. L. Joven. Timothy Fletcher me contó que la había visto caminando por su jardín a las 3 de la madrugada la semana pasada». Como si no pudiera dormir, a la señorita Marple asintió pensativamente. Timothy Fletcher, el jardinero de las hermanas Whitmore, era un joven de unos 25 años que había llegado al pueblo 6 meses atrás, buscando trabajo. Las hermanas lo habían contratado después de que su jardinero anterior, el anciano señor Briggs, se había jubilado. Timothy mencionó algo más sobre el comportamiento de Eleanor. Bueno, la señora Weatherby bajó la voz conspiradoramente. Dijo que las había escuchado discutir. A Eleanor y Constance, quiero decir, aparentemente. Eleanor estaba molesta por algo relacionado con dinero. Timothy no pudo escuchar todo, pero mencionó que Eleanor decía algo sobre no poder permitir que esto continuara. En esto era información interesante. La señorita Marple había observado a las hermanas durante años y raramente las había visto en desacuerdo sobre algo más serio que la elección de flores para el altar de la iglesia. ¿Y qué opina la gente sobre lo que pudo haber causado? Hay teorías, interrumpió la señora Weatherby, claramente disfrutando de su papel como centro de información. El doctor Haydock cree que fue su corazón, por supuesto. Dice que Eleanor había estado quejándose de palpitaciones. Pero la señora Bantry tiene una teoría diferente. ¿Cuál sería esa? Cree que Eleanor pudo haberse, tomado demasiadas de esas pastillas para dormir. Ya sabe cómo pueden ser las personas mayores con sus medicamentos, un poco confundidas. Toman una pastilla extra sin recordar que ya habían tomado una. La señorita Marple frunció ligeramente el ceño. Había conocido a Eleanor Whitmore durante más de una década, y la mujer había sido meticulosamente organizada hasta el punto de ser obsesiva. No era el tipo de persona que cometería un error con sus medicamentos. ¿Y las otras hermanas? ¿Cómo están sobrellevando la situación? Esa es otra cosa extraña. La señora Weatherby se inclinó más cerca. Violet estuvo aquí esta mañana temprano, comprando celos. Dijo que necesitaba enviar algunas cartas urgentes. Parecía muy decidida. Si me entiende. No en absoluto como esperarías que se viera a alguien que acaba de perder a su hermana. ¿Y Constance? Constance es otra historia. La vi camino a la iglesia hace 1 hora, vestida completamente de negro y llorando en su pañuelo. El reverendo Clement salió a consolarla. Aparentemente quiere hacer arreglos especiales para el funeral de Eleanor. La conversación
fue interrumpida por la llegada del inspector Slack, cuya expresión sugería que había pasado una mañana particularmente desagradable. Se dirigió directamente al mostrador sin prestar atención a la señorita Marple. Señora Weatherby, necesito usar su teléfono para llamar a Much Benham. ¿Hay algún lugar privado donde pueda hablar? Por supuesto, inspector. La oficina trasera. Mientras el inspector desaparecía detrás de la cortina que separaba la oficina principal del área de trabajo, la señorita Marple y la señora Weatherby intercambiaron miradas significativas. No parece muy contento, susurró. La señora Weatherby. No lo parece, acordó la señorita Marple. Me pregunto si habrá surgido alguna complicación. No tuvieron que esperar mucho para averiguarlo, después de una conversación telefónica que duró varios minutos, durante la cual pudieron escuchar la voz del inspector, volviéndose progresivamente más agitada. Reapareció con el rostro sonrojado. Señora Weatherby, ¿podría decirme cuándo fue la última vez que vio a Eleanor Whitmore viva? Bueno, fue en la fiesta ayer, por supuesto, alrededor de las 3 de la tarde, creo. Estar bien. Entonces, aunque quizás un poco tensa. ¿Tensa en qué sentido? Ya sabe cómo puede ser la gente cuando organiza una fiesta, preocupada de que todo salga perfecto. Aunque, ahora que lo pienso, sí noté que seguía mirando hacia la casa, como si estuviera esperando algo o a alguien. El inspector tomó notas en su libreta. Luego miró a la señorita Marple, como si recién hubiera notado su presencia. Señorita Marple, supongo que usted también estuvo en la fiesta ayer. Así es, inspector. ¿Hay algún problema? El médico forense ha completado su examen preliminar. Los resultados son inesperados. La señorita Marple mantuvo una expresión de interés educado, aunque internamente se preparó para lo que sospechaba que vendría. A continuación, Eleanor Whitmore no murió de causas naturales, continuó el inspector. La autopsia preliminar sugiere una sobredosis significativa de barbitúricos, más de lo que podría ser accidental. La señora Weatherby jadeó audiblemente, llevándose una mano al pecho. ¿Está diciendo que Eleanor se quitó la vida? Esa es una posibilidad que estamos investigando, aunque también existe la posibilidad de que alguien más fuera responsable de administrarle los medicamentos. Las palabras del inspector se colgaron en el aire como una nube ominosa. La señorita Marple notó que la señora Weatherby había palidecido considerablemente y sus propios pensamientos se aceleraron mientras procesaba esta nueva información. Inspector, dijo suavemente, ¿ha informado Constance y Violet sobre estos hallazgos? Estoy en camino a hacerlo ahora. Señorita Marple, dado que usted estuvo presente durante las últimas horas de Eleanor, me gustaría hablar con usted más tarde sobre cualquier cosa inusual que pudiera haber observado. Por supuesto, inspector, estaré en casa toda la tarde. Mientras el inspector se dirigía hacia la puerta, la señorita Marple reflexionó sobre las implicaciones de esta revelación. Si Eleanor no había muerto por causas naturales, y si tampoco había sido suicidio, lo cual ella dudaba fuertemente, conociendo el carácter de Eleanor, entonces alguien en la fiesta de ayer había asesinado a Eleanor Whitmore. La pregunta ahora era, ¿quién había tenido tanto la oportunidad como el motivo para cometer tal acto? Y más inquietante aún, porque, mientras caminaba de regreso a su casa, la señorita Marple no pudo evitar notar que el pueblo se sentía diferente esa mañana. Las cortinas se movían en las ventanas, mientras los residentes espiaban a sus vecinos con nueva sospecha, y las conversaciones en la calle se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba a St. Mary. Mead acababa de descubrir que tenía un asesino entre sus residentes, y la vida en el tranquilo pueblo nunca volvería a ser la misma.
Capítulo 3. Investigación tempranala, señorita Marple. Pasó la Mayo R parte de la tarde en su jardín, aparentemente ocupada con sus rosas, pero en realidad, observando el ir y venir de actividad alrededor de Rosemary Cottage. El inspector Slack había llegado poco después del mediodía, seguido por el sargento Lake y varios oficiales más. A través de su cerca de setos, podía ver las figuras moviéndose por el jardín, donde apenas 24 horas antes se había celebrado la fatídica fiesta, alrededor de las 3 de la tarde. Vio a Timothy Fletcher caminando nerviosamente por el sendero que llevaba a la puerta principal de las Whitmore. El joven jardinero llevaba su gorra en la mano y se detuvo varias veces antes de finalmente tocar la puerta. La señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba que le abrieran. Fue Constance quien apareció en la puerta, vestida de negro riguroso, con los ojos enrojecidos, pero la espalda erguida, con determinación. La conversation entre ella y Timothy fue breve, pero aparentemente intensa. La señorita Marple, con la ventaja de años de lectura de labios desarrollada durante las aburridas reuniones del comité parroquial, pudo captar algunas palabras clave en policía, preguntas y lo que parecía ser «no les digas», un poco después de que Timothy se marchara con expresión aún más preocupada. La señorita Marple decidió que era hora de hacer una visita de cortesía para ofrecer sus condolencias. Después de todo, era lo que haría cualquier vecina considerada en Violet. Abrió la puerta cuando la señorita Marple tocó, y su rostro mostró una mezcla de alivio y aprensión al ver quién era. Señorita Marple, qué amable de su parte. Veniren, por favor. Pase, querida Violet. Quería expresar mis más profundas condolencias. Eleanor era una mujer notable, y sé lo mucho que significaba para usted y Constance. Gracias, murmuró Violet, conduciéndola hacia la sala donde Eleanor había sido encontrada. Alguien había quitado el sillón donde había muerto, dejando un espacio extrañamente vacío junto a la ventana. Ha sido Miwi, especialmente con todas estas preguntas de la policía, por supuesto que debe ser perturbador. La señorita Marple se sentó en el sofá, aceptando la taza de té que Violet le ofreció. El inspector ha sido incomprensivo. Violet vaciló, mirando hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Ha sido muy minucioso. Ha hecho preguntas sobre los medicamentos de Eleanor, sobre quién tuvo acceso a ellos, sobre si Eleanor había estado deprimida últimamente, y había estado deprimida. Por supuesto que no. La respuesta de Violet fue rápida y feroz. En Eleanor nunca se habría hecho daño a sí misma. Era demasiado devota, demasiado fuerte para eso. A la señorita Marple asintió comprensivamente. Estoy segura de que tiene razón. Eleanor siempre me pareció una mujer de gran fortaleza moral. Aunque el inspector mencionó que había una cantidad considerable de medicamento en su sistema en Violet, se retorció las manos en su regazo. Esa es la parte que no entiendo. Eleanor era muy cuidadosa con sus medicamentos. Llevaba un pequeño diario donde anotaba cada pastilla que tomaba, la hora. El doctor Haydock le había dicho que era importante no tomar más de una al día. ¿Dónde está ese diario ahora? Esa es otra cosa extraña. Violet bajó la voz. No podemos encontrarlo. Hemos buscado por toda la casa. Eleanor siempre lo guardaba en su mesita de noche, pero ha desaparecido. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, Constance entró en la habitación. Su expresión se endureció ligeramente al ver a su vecina, aunque mantuvo las formas de cortesía. Señorita Marple, no esperaba visitas hoy. Solo vine a ofrecer mis condolencias, querida, y a preguntar si hay algo que pueda hacer para ayudar durante este momento tan difícil. Anne Constance se sentó rígidamente en una silla frente a ellas.
pero creo que podemos arreglárnoslas, aunque debo decir que me resulta perturbador que la policía parezca tan ansiosa por convertir la muerte de nuestra hermana en algo sórdido. Sus preguntas implican que Eleanor pudo haber tomado su propia vida, o peor aún, que alguien pudo haberle hecho daño deliberadamente. Es absurdo. Eleanor simplemente cometió un error con sus medicamentos. Había estado muy estresada últimamente. Probablemente tomó una pastilla extra. Sin darse cuenta, la señorita Marple notó que la explicación de Constance contradecía directamente lo que Violet acababa de decirle sobre lo meticulosa que era. Eleanor, con sus medicamentos, estresada por alguna razón en particular. Las hermanas intercambiaron una mirada rápida, y la señorita Marple captó la tensión inmediata que se desarrolló entre ellas. Asuntos familiares, dijo Constance, finalmente. Nada que pudiera interesar a extraños en el tono de Constance. Era claramente una indicación de que el tema estaba cerrado, pero Violet parecía incómoda con la respuesta de su hermana. Ira Sabra, Timothy, dijo de repente, ignorando la mirada de advertencia que le dirigió Constance. Eleanor pensaba que estábamos pagándole demasiado al jardinero, considerando lo poco tiempo que llevaba con nosotras. Violet, no creo que sea necesario. No, Constance. La señorita Marple es nuestra vecina, y si va a haber rumores por todo el pueblo, al menos deberían ser precisos. Violet se volvió hacia la señorita Marple. Eleanor había descubierto algunas discrepancias en nuestras cuentas domésticas. Dinero que parecía faltar del fondo que usamos para gastos del jardín y mantenimiento de la casa. A la señorita Marple mantuvo una expresión de simpatía interesada, aunque internamente sus instintos de detección se agudizaron. Qué preocupante. ¿Habían hablado con Timothy sobre esto? Eleanor planeaba hacerlo después de la fiesta, admitió Violet. Había estado reuniendo evidencia durante varias semanas, facturas que no coincidían, recibos por materiales que nunca habían llegado. Violet, realmente no creo que debamos estar discutiendo esto. ¿Por qué no, Constance? No es como si Timothy no fuera a enterarse de todas formas. El inspector ya ha estado preguntando sobre Elan. La señorita Marple observó el creciente conflicto entre las hermanas con considerable interés. Era evidente que no estaban de acuerdo sobre cuánta información compartir, y esa discrepancia en sí misma era reveladora. ¿Han mencionado esto al inspector? Por supuesto, dijo Constance rápidamente, aunque no veo cómo podría ser relevante para la muerte de Eleanor. Quizás no lo sea, acordó la señorita Marple suavemente, aunque supongo que si Eleanor planeaba confrontar a Timothy sobre el dinero faltante, él pudo haberse enterado de alguna manera. Los pueblos pequeños tienen una manera de hacer que las noticias se filtren. El silencio que siguió a esta observación. Few tense. Finalmente, Violet habló con voz pequeña. ¿Cree usted que Timothy pudo haber? No creo nada todavía, querida, respondió la señorita Marple gentilmente. Pero sí creo que es importante que la policía tenga toda la información relevante para poder llegar a la verdad sobre lo que le pasó a Eleanor. Mientras caminaba de regreso a su casa, media hora después, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Timothy Fletcher ahora tenía un motivo claro para querer a Eleanor fuera del camino, y ciertamente había tenido acceso tanto a la casa como a los medicamentos de Eleanor. Pero algo sobre toda la situación no se sentía completamente correcto en su experiencia. Los motivos más obvios raramente resultaban ser los correctos, y había algo en la dinámica entre Constance y Violet que sugería que había más secretos esperando ser descubiertos en Rosemary Cottage. Capítulo 4. Primeros sospechosos. El inspector Slack se encontraba en el pequeño salón de la posada Blue Boar, que había convertido en su cuartel general temporal, cuando la señorita Marple llegó para su cita de las 4 de la tarde. El sargento Lake estaba sentado en una esquina, tomando notas meticulosamente,
mientras el inspector revisaba una pila de documentos esparcidos sobre la mesa de roble manchada. Señorita Marple, puntual, como siempre, el inspector se incorporó, gesticulando hacia una silla frente a él. Espero que pueda ayudarnos a aclarar algunos puntos sobre los eventos de ayer. Por supuesto, inspector. Aunque debo admitir que no estoy segura de qué información útil pueda tener en el inspector Slack. La estudió con la expresión ligeramente exasperada que reservaba para los civiles que creía que sabían más de lo que admitían. Comencemos. Con sus observaciones sobre Eleanor Whitmore durante la fiesta, notó algo inusual en su comportamiento. La señorita Marple consideró cuidadosamente su respuesta. Eleanor parecía un poco tensa, eso es cierto, pero supuse que era natural, considerando que estaba organizando una fiesta para todo el pueblo. Aunque ahora que lo pienso, sí parecía estar esperando algo, o a alguien. Siguió mirando hacia la casa durante la tarde. Vio cuando se retiró de la fiesta. Fue alrededor de las 3:30, creo. Violet mencionó que Eleanor había dicho que tenía dolor de cabeza y que iba a descansar un momento. El inspector hizo una anotación, y durante el tiempo que Eleanor estuvo en la fiesta, observó alguna interacción particular entre ella y alguno de los invitados. La señorita Marple frunció ligeramente el ceño, como si estuviera concentrándose en recordar, ahora que lo menciona, si hubo algo. Vi a Eleanor hablando con Timothy Fletcher cerca del cobertizo del jardín. Parecía ser una conversación bastante seria. El joven se veía muy incómodo. ¿Pudo escuchar de qué estaban hablando? Me temo que no, pero la postura corporal de Timothy sugería que estaba a la defensiva, y Eleanor tenía esa expresión que adopta cuando está tratando de llegar al fondo de algo. El inspector y el sargento intercambiaron miradas significativas. Señorita Marple, ¿conocía usted las sospechas de Eleanor sobre Timothy Fletcher? ¿Las sospechas? Sobre dinero faltante de las cuentas domésticas de las hermanas en la señorita. Marple adoptó una expresión de sorpresa apropiada. ¡Qué terrible! No tenía idea, aunque debo decir que eso explicaría por qué Eleanor parecía tan preocupada. Últimamente, ¿había notado que estuviera preocupada? Bueno, había estado viniendo a la iglesia con más frecuencia de lo usual, y el doctor Haydock mencionó que había ido a verlo por insomnio. En mi experiencia, cuando las personas están lidiando con problemas de dinero o confianza, a menudo afecta su sueño. El inspector asintió, haciendo más anotaciones. También hemos estado hablando con la señora Price sobre las compras recientes de Eleanor. Aparentemente, Eleanor había estado preguntando sobre diferentes tipos de té de hierbas, específicamente aquellos que podrían ayudar con el estrés y los nervios. Eso no me sorprende. Eleanor siempre prefirió los remedios naturales cuando era posible. La señora Price también mencionó que Eleanor había estado comprando un periódico de Londres regularmente durante el último mes. Nunca antes había mostrado interés en las noticias de la ciudad. Esto era información nueva para la señorita Marple y verdaderamente intrigante. ¿Un periódico de Londres? ¡Qué curioso! Mencionó la señora Price cuál. Específicamente, el Times, y siempre pedía números atrasados de los últimos 2 meses. La señorita Marple procesó esta información cuidadosamente. ¿Por qué Eleanor estaría interesada en noticias viejas de Londres? Inspector, ha tenido oportunidad de hablar con Timothy Fletcher esta mañana. Inicialmente negó conocer algo sobre dinero faltante, pero cuando le presentamos la evidencia que las hermanas nos habían proporcionado, se puso muy nervioso. Finalmente admitió que había estado tomando pequeñas cantidades del fondo doméstico. ¿Dio alguna razón? Dijo que tenía deudas de juego. Aparentemente, había estado apostando en las carreras de caballos y había perdido más de lo que podía permitirse. Planeaba devolver el dinero antes de que se dieran cuenta
y cree que Eleanor había descubierto esto. Según las hermanas sobrevivientes, Eleanor tenía evidencia convincente. Había estado investigando durante varias semanas y planeaba confrontarlo después de la fiesta. La señorita Marple asintió pensativamente. Eso ciertamente le daría un motivo para querer evitar esa confrontación. Pero ¿tuvo Timothy acceso a los medicamentos de Eleanor? Esa es la pregunta clave. Como jardinero, tenía acceso regular a la casa. Las hermanas le daban una llave para que pudiera entrar cuando ellas no estuvieran en casa, para regar las plantas de interior o realizar pequeñas reparaciones. Y ayer dice que no entró en la casa durante la fiesta, que se mantuvo trabajando en el jardín hasta que todos los invitados llegaron. Y luego se unió a la celebración. El inspector se recostó en su silla, con expresión frustrada. El problema es que no tenemos testigos que puedan confirmar sus movimientos durante toda la tarde. Y él tenía tanto el motivo como la oportunidad. ¿Ha arrestado a Timothy? Todavía no han, pero creo que es cuestión de tiempo, a menos que surja evidencia que apunte hacia otra dirección. La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. Aunque Timothy Fletcher ciertamente parecía el sospechoso más obvio, algo sobre el caso no se sentía completamente resuelto para ella. Inspector, ¿me permitiría hacer una pregunta quizás impertinente? Por supuesto. ¿Han considerado la posibilidad de que el dinero faltante y la muerte de Eleanor podrían no estar relacionados? El inspector la miró con sorpresa. ¿Qué quiere decir? Bueno, es solo que, en mi experiencia, cuando las cosas parecen encajar demasiado perfectamente, a veces vale la pena examinar si hay otras explicaciones posibles. ¿Han investigado si Eleanor tenía otros motivos de preocupación últimamente? Como que no estoy segura, pero el hecho de que estuviera comprando periódicos de Londres, por ejemplo, o su insomnio reciente, podría haber estado preocupada por algo completamente diferente. El inspector consideró esto claramente, no del todo convencido, pero dispuesto a escuchar. ¿Tiene alguna sugerencia específica sobre qué podríamos investigar? Quizás valdría la pena averiguar más sobre lo que Eleanor estaba buscando en esos periódicos. Y también podría ser útil hablar con el reverendo Clement sobre las visitas adicionales de Eleanor a la iglesia. A veces, las personas buscan orientación espiritual cuando están lidiando con dilemas morales complicados. Mientras caminaba de regreso a casa, después de la entrevista, la señorita Marple reflexionó sobre la información que había reunido. Timothy Fletcher era indudablemente un sospechoso viable, pero había algo sobre toda la situación que no se sentía completo. Los periódicos de Londres eran particularmente intrigantes. ¿Qué podría haber estado buscando Eleanor en las noticias de la ciudad? Y más importante aún, ¿cómo se relacionaba, si es que se relacionaba, con su muerte? Una cosa era segura. Antes de que el inspector arrestara a Timothy Fletcher, la señorita Marple tenía la intención de hacer algunas investigaciones propias. Capítulo 5. En una pista oculta la mañana del tercer día, después de la muerte de Eleanor, amaneció despejada y fresca. La señorita Marple se dirigió temprano a la iglesia de St. Mary, no para los servicios matutinos, sino con la esperanza de encontrar al reverendo Clement en un momento tranquilo, cuando pudiera hablar con él, sin interrupciones. Lo encontró en el pequeño jardín detrás de la rectoría, podando rosas con la concentración de alguien que encontraba paz en las tareas simples. Al verla acercarse, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina, aunque la señorita Marple no pudo evitar notar las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Señorita Marple, qué agradable sorpresa. ¿Cómo está sobrellevando estos días tan perturbadores? Bastante bien, reverendo. Gracias. Aunque debo admitir que estoy preocupada por nuestro pequeño pueblo. Todo este asunto con la pobre Eleanor ha alterado mucho a la gente. El reverendo Clement
Dejó sus tijeras de podar y se limpió las manos en un trapo viejo. Sí, ha sido muy difícil, especialmente para Constance y Violet. He estado tratando de brindarles todo el apoyo espiritual que puedo. Estoy segura de que han apreciado su orientación. El inspector Slack mencionó que Eleanor había estado visitando la iglesia con más frecuencia últimamente. ¿Había algo específico que la estuviera preocupando? El reverendo vaciló, claramente, lidiando con el conflicto entre la confidencialidad pastoral y su deseo de ayudar. Eleanor sí vino a verme varias veces en las últimas semanas. Parecía estar luchando con una decisión moral difícil, aunque nunca me dio detalles específicos. Una decisión moral. Seguía preguntando sobre el perdón, sobre si algunas traiciones eran imperdonables, y sobre el deber de exponer la verdad, cuando podría causar dolor a otros. A la señorita Marple reflexionó sobre esto. No sonaba como alguien preocupada, simplemente por un jardinero que robaba dinero del fondo doméstico. ¿Mencionó algo sobre su familia o sobre el pasado? Una vez me preguntó algo muy específico. Quería saber si los pecados de una generación anterior podían y debían ser revelados para proteger a las generaciones futuras, incluso si eso significaba destruir la reputación de alguien que ya había muerto. Esto era intrigante. La señorita Marple sintió que se acercaba a algo importante. Le dio alguna indicación de a qué se refería, no directamente, pero mencionó algo sobre cartas viejas que había encontrado. Cartas que revelaban secretos que podrían cambiar la forma en que la gente veía a ciertas personas, respetadas del pueblo. Cartas. Dijo de quién eran. No. Y yo no presioné, pero estaba claramente muy angustiada por lo que había descubierto en la señorita Marple. Agradeció al reverendo y se dirigió hacia su siguiente parada, a la biblioteca del pueblo. Era un edificio pequeño y modesto, administrado por la señorita Hartwell, una mujer eficiente de mediana edad que había conocido a cada residente de Mary Mead durante los últimos 20 años. Señorita Marple. ¡Qué sorpresa tan agradable!, exclamó la señorita Hartwell. Supongo que viene por los periódicos, aunque debo decir que hemos tenido una demanda inusual por los números atrasados últimamente. ¿De verdad? Eleanor Whitmore. Por casualidad. Exactamente. Venía cada pocos días durante el último mes, siempre buscando números específicos del Times de Londres, muy particular sobre las fechas que quería. ¿Recuerda cuáles fechas específicamente? La señorita Hartwell consultó un pequeño cuaderno donde registraba las solicitudes especiales. Aquí está, principalmente números de marzo y abril. Y algo muy extraño, también pidió acceso a nuestros archivos de obituarios locales de hace unos 25 años. ¿Obituarios locales? Sí, 1930 específicamente. Dijo que estaba investigando historia familiar, aunque me pareció extraño, porque las hermanas Whitmore han vivido aquí toda su vida. ¿Qué más podría necesitar saber sobre su propia familia? La señorita Marple sintió que las piezas comenzaban a formar un patrón, aunque aún no podía ver la imagen completa. Mencionó nombres específicos que estuviera buscando en los obituarios. No directamente, pero la vi concentrarse mucho en la sección de abril de 1930 y pidió hacer copias de varias páginas. Todavía tiene esas páginas disponibles, por supuesto. Déjeme traer los archivos mientras esperaba. La señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. Eleanor había estado investigando algo del pasado, algo relacionado con secretos familiares y dilemas morales, y había estado buscando información tanto en periódicos recientes como en obituarios de 25 años atrás. La señorita Hartwell regresó con un volumen encuadernado de periódicos locales de 1930. Aquí están los de abril. Eleanor parecía particularmente interesada en esta sección en la señorita Marple.
Examinó las páginas cuidadosamente. Los obituarios de abril de 1930 incluían varios nombres que reconoció a residentes de larga data del pueblo, algunos de los cuales habían sido pilares de la comunidad. Pero fue un obituario en particular el que llamó su atención. Margaret Thornfield, 34 años, falleció repentinamente el 15 de abril de 1930, querida o esposao G. Robert Thornfield y madre devota de 2 hijos pequeños. Será recordada por su gentil naturaleza y su dedicación a las obras de caridad locales. Le sobreviven su esposo, sus hijos James y Elizabeth, y su hermana, señorita Catherine Hartley. El nombre Catherine Hartley le resultó familiar, aunque no pudo ubicarlo inmediatamente, pero lo que realmente le llamó la atención fue la fecha en 15 de abril de 1930. ¿Por qué esa fecha específica habría sido importante para Eleanor? Señorita Hartwell, ¿conocía a esta Margaret Thornfield? Sí, aunque yo era solo una niña. Entonces, su muerte fue bastante impactante para el pueblo. Era muy joven y aparentemente muy sana. Su muerte repentina sorprendió a todos. ¿Recuerda la causa de la muerte? Creo que fue su corazón, aunque hubo algunos rumores. Pero ya sabe cómo es la gente del pueblo con los chismes. ¿Qué tipo de rumores? La señorita Hartwell bajó la voz. Aunque estaban solas en la biblioteca, algunos decían que no había sido natural, que quizás se había quitado la vida, aunque nunca se probó nada. Y la familia insistió en que había sido su corazón en la señorita Marple. Estudió el obituario nuevamente. Algo sobre toda la situación le resultaba inquietantemente familiar. ¿Y qué pasó con la familia después? Robert Thornfield se mudó del pueblo poco después con los niños. No podía soportar quedarse después de lo que había pasado. La hermana, Catherine Hartley, se fue con ellos para ayudar con los niños. ¿Sabe qué fue de ellos? No, pero el contacto completamente. Aunque ahora que lo pienso, creo que Catherine pudo haber regresado al área en algún momento. Alguien mencionó hace años haber visto a una mujer que se parecía a ella, pero usando un nombre diferente. Mientras caminaba de regreso a casa, la señorita Marple sentía que había descubierto algo significativo, aunque aún no estaba segura de cómo se conectaba con la muerte de Eleanor. La historia de Margaret Thornfield tenía paralelos inquietantes con la situación actual, en una muerte repentina e inesperada, sospechas de suicidio y una familia devastada. Pero lo más intrigante era la pregunta de por qué Eleanor había estado investigando una muerte que había ocurrido 25 años antes. ¿Qué conexión podría haber entre Margaret Thornfield y los eventos recientes en St. Mary Mead? La señorita Marple tenía la fuerte sensación de que había encontrado la pista que todos los demás habían pasado por alto, pero descifrar su significado requeriría más investigación cuidadosa. Capítulo 6. En confrontaciones y secretos la tarde del 4º día. La señorita Marple decidió hacer otra visita a Rosemary Cottage, esta vez armada con las preguntas que habían surgido de su investigación en la biblioteca. Encontró a Constance sola en el jardín, cortando flores con movimientos mecánicos que sugerían que su mente estaba en otra parte. Constance. Querida, espero no estar molestando en Constance. Se sobresaltó, dejando caer las tijeras entre las dalias. Señorita Marple, no la escuché llegar. Violet ha ido al pueblo a hacer algunos arreglos para el funeral, por supuesto. Debe ser un momento muy difícil para ustedes. Espero que estén encontrando algún consuelo en los recuerdos de Eleanor. Constance se agachó para recoger las tijeras, pero la señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente. Los recuerdos pueden ser complicados, a veces, complicados. Eleanor siempre fue la que investigaba todo, la que no podía dejar las cosas en paz. A veces, eso era
problemático. La señorita Marple se sentó en un banco de jardín cercano, invitando sutilmente a Constance a continuar la conversación. ¿Se refiere a su investigación sobre Timothy y el dinero faltante? Constance vaciló y luego se sentó. En el otro extremo del banco, no solo eso, Eleanor había estado revisando cosas viejas, papeles familiares, cartas, cosas que hubiera sido mejor dejar enterradas. Cartos familiares. Nuestra tía nos dejó una gran cantidad de correspondencia cuando murió. La mayoría era insignificante, pero Eleanor había estado revisándola obsesivamente durante las últimas semanas. Encontró algunas cartas que podrían haber causado problemas si hubieran salido a la luz a la señorita. Marple mantuvo una expresión de simpatía interesada, aunque internamente se emocionó. Esto coincidía con lo que el reverendo Clement había mencionado, que Constance miró nerviosamente hacia la casa, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Había cartas de una mujer llamada Catherine Hartley, cartas dirigidas a nuestra tía hace muchos años. En ellas admitía cosas terribles. Catherine Hartley. El nombre le resulta familiar de alguna manera. Debería resultarle familiar a cualquiera que haya vivido aquí el tiempo suficiente. Aunque supongo que no muchas personas recuerdan los escándalos de hace 25 años, la señorita Marple sintió que se acercaba a algo crucial. Me temo que no recuerdo. ¿Podría refrescar mi memoria? Constance se retorció las manos en su regazo. Catherine Hartley era la hermana de Margaret Thornfield. ¿Recuerda a Margaret? Murió muy repentinamente en 1930. No hubo rumores sobre las circunstancias. Decían vagamente una muerte muy trágica. Lo que la gente no sabía entonces, lo que Catherine confesó en sus cartas a nuestra tía, era que Margaret no se había quitado la vida. Catherine había puesto algo en su té. Margaret había descubierto que Catherine había estado teniendo una aventura con el esposo de Margaret, Robert. Cuando Margaret amenazó con exponer todo, Catherine entró en pánico. A la señorita Marple se mantuvo muy quieta, permitiendo que Constance continuara. Después de la muerte de Margaret, Catherine se fue del pueblo con Robert y los niños. Se casaron discretamente un año después, y Catherine tomó el nombre de Thornfield, pero el peso de lo que había hecho la atormentó. Siguió escribiendo a nuestra tía, confesando, pidiendo orientación espiritual. ¿Y qué pasó con estas cartas? Nuestra tía las guardó todos estos años. Supongo que se sentía obligada a mantener el secreto de la confesión, pero no podía traicionarse a destruir la evidencia. ¿Dónde están estas cartas ahora? Constance palideció. Esa es la cuestión. Eleanor las tenía. Había estado estudiándola. En fact, descubrió que Catherine Hartley, ahora Catherine Thornfield, había regresado al área hace unos años. Vivía en Much Benham bajo el nombre de señora Catherine Price. La señorita Marple sintió un escalofrío de comprensión. La señora Price, la dueña de la tienda del pueblo. Eleanor había confrontado a la señora Price con esta información. No lo sé con certeza, pero Eleanor había estado actuando muy extraña alrededor de la señora Price durante las últimas semanas. Y la señora Price, bueno, usted la vio en la fiesta. Apenas podía mirar a Eleanor a los ojos. En ese momento, Violet regresó del pueblo, deteniéndose abruptamente cuando vio a las dos mujeres en profunda conversación. Constance, ¿qué estás haciendo? El tono de Violet era agudo, casi acusatorio. Solo estaba hablando con la señorita Marple sobre Eleanor. ¿Qué estabas diciendo exactamente? La señorita Marple intervino suavemente. Constance me estaba contando sobre algunas cartas viejas que Eleanor había encontrado. Historia familiar interesante. Violet se acercó rápidamente. Con el rostro tenso, Constance, no deberías estar discutiendo asuntos familiares privados. Especialmente no ahora. ¿Por qué no ahora, querida?, preguntó la señorita Marple con curiosidad. Genuina. Violet miró a su hermana
con algo que se acercaba a la desesperación, porque Eleanor está muerta. Y remover el pasado no la traerá de vuelta, solo causará más dolor por Rosie. Eleanor estaba investigando algo que pudo haber llevado a su muerte. Eleanor murió porque Timothy Fletcher estaba robando dinero y ella lo descubrió. Estalló Violet. Todo lo demás son solo distracciones. La vehemencia de la respuesta de Violet sorprendió tanto a Constance como a la señorita Marple. Había algo casi desesperado en su tono. «Violet, ¿estás bien?», preguntó Constance suavemente. «Estoy bien. Solo quiero que todo esto termine. Quiero que arresten a Timothy y que la vida vuelva a la normalidad». «¿Has hablado con la señora Price recientemente?», preguntó la señorita Marple casualmente. La señora Price, ¿por qué habría de hablar con ella? Solo curiosidad. Mencionaste que habías ido al pueblo y pensé que podrías haber parado en la tienda. No fui a la tienda, pero Constance frunció el ceño. Eso es extraño, Violet, porque vi un paquete de la tienda en la mesa de la cocina cuando pasé. Por ahí hace una hora. Violet se puso visiblemente pálida. Debe haber sido de ayer, antes de que todo esto pasara. A la señorita Marple observó este intercambio con considerable interés. Violet claramente estaba mintiendo sobre algo, pero ¿qué y por qué? Bueno, será mejor que me vaya y las deje para que puedan continuar con sus preparativos, dijo, levantándose del banco. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor, no duden en hacérmelo saber. Mientras caminaba de regreso a su casa, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había aprendido. La señora Price era Catherine Hartley, la mujer que había asesinado a su hermana 25 años atrás. Eleanor había descubierto esto y había estado investigando, posiblemente preparándose para exponer la verdad. Pero había algo más: la reacción de Violet, su desesperación por culpar solo a Timothy Fletcher, su mentira sobre no haber ido a la tienda de la señora Price. Todo sugería que Violet sabía más de lo que estaba diciendo. La señorita Marple tenía la inquietante sensación de que los secretos del pasado estaban lejos de ser los únicos que se ocultaban en Merrymead, y que la verdad sobre la muerte de Eleanor era aún más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Capítulo 7. Otro. Giró la señorita Marple. Se despertó la mañana del quinto día, con el sonido insistente de sirenas atravesando la tranquilidad habitual de Merrymead. Desde su ventana del dormitorio pudo ver vehículos de policía y una ambulancia dirigiéndose hacia el centro del pueblo a gran velocidad. Con el corazón acelerado por una premonición inquietante, se vistió rápidamente y salió a investigar la actividad. Se centraba alrededor de la tienda de la señora Price. Una pequeña multitud de aldeanos ya se había reunido a una distancia respetuosa, susurrando entre ellos con expresiones de shock y curiosidad mórbida. La señorita Marple se acercó a la señora Bantry, quien estaba parada cerca de la esquina con el rostro pálido. «¿Qué ha pasado?» «Es la señora Price», murmuró la señora Bantry. «Timothy Fletcher la encontró esta mañana cuando llegó a entregar algunas verduras. Estaba en el suelo detrás del mostrador. El doctor Haydock está con ella ahora, pero no se ve bien». La señorita Marple sintió un escalofrío después de su conversación con Constance el día anterior. Esto no podía ser una coincidencia. Timothy Fletcher dijo. «¿Cómo la encontró exactamente?» «Aparentemente la puerta de la tienda estaba entreabierta cuando llegó esta mañana. Pensó que era extraño, porque la señora Price siempre era muy puntual para abrir. Cuando entró a verificar, la encontró inconsciente». El inspector Slack emergió de la tienda, con expresión aún más sombría que la que había llevado durante los últimos días. Se dirigió directamente hacia donde Timothy Fletcher estaba, siendo interrogado por el sargento Lake, con las manos temblorosas y el rostro blanco como el papel. En la señorita Marple se acercó lo suficiente para escuchar parte de la conversación. «Juro que solo vine a entregar las verduras, como siempre hago los viernes», estaba diciendo Timothy,
con voz temblorosa. La puerta estaba abierta, y cuando entré, ella estaba ahí tirada. No la toqué, lo juro. Solo corrí a buscar ayuda. ¿A qué hora llegaste esta mañana?, preguntó el sargento Lake. Alrededor de las 7:30. Siempre vengo temprano, porque la señora Price prefiere recibir los productos frescos antes de abrir al público. ¿Y ayer? ¿Cuándo fue la última vez que viste a la señora Price? Timothy vaciló. Bueno, técnicamente no la vi ayer. Parrow, dejé las verduras en la puerta trasera, como a veces hago, cuando llego y la tienda aún está cerrada. El inspector Slack se acercó al grupo. La señora Price está viva, pero en estado crítico. Ha sido llevada al hospital en Match Benham. Los primeros indicios sugieren otra sobredosis de barbitúricos. Un murmullo de shock se extendió por la multitud reunida. La señorita Marple notó que varias personas se alejaron instintivamente de Timothy Fletcher, como si su mera presencia fuera contagiosa. Esto es ridículo, estalló Timothy. ¿Por qué habría de querer lastimar a la señora Price? Apenas la conocía más allá de nuestras transacciones comerciales. Esa es una muy buena pregunta, respondió el inspector Slack con tono seco. Una que espero que puedas responder en la estación Ann, mientras Timothy era escoltado hacia el coche de policía. La señorita Marple notó que Violet Whitmore había aparecido al borde de la multitud. Su expresión era difícil de interpretar. Una mezcla de shock, miedo y algo que podría haber sido alivio. A la señorita Marple se acercó a ella. Qué terrible, ¿verdad? Pobre señora Price. Violet se sobresaltó, como si no hubiera notado la aproximación de la señorita Marple. Sí, es horrible. Aunque supongo que ahora sabemos que Timothy realmente es peligroso. Quizás la señora Price descubrió algo sobre él, algo relacionado con Eleanor. ¿Cree que es eso lo que pasó? ¿Qué más podría ser? Timothy debe haber pensado que la señora Price sabía algo que podría incriminarlo en la muerte de Eleanor. La señorita Marple observó cuidadosamente la expresión de Violet mientras hablaba. Había algo forzado en su teoría, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma tanto como a los demás. Es una teoría plausible, acordó la señorita Marple suavemente, aunque me pregunto, ¿qué podría haber sabido la señora Price que fuera tan peligroso para Timothy? Violet no respondió, pero la señorita Marple notó que sus manos se cerraron en puños a sus costados. Más tarde, esa tarde, la señorita Marple hizo una visita al doctor Haydock en su consulta. Lo encontró llenando informes médicos con la expresión: cansada de alguien que había tenido un día particularmente difícil, doctor. ¿Cómo está la señora Price? Estable, pero crítica. Fue muy afortunado que Timothy la encontrara cuando lo hizo. 1 hora más, y habría sido demasiado tarde. Las circunstancias son similares a las de Eleanor. El doctor la miró por encima de sus lentes, notablemente similares. Sobredosis de barbitúricos, aunque, en el caso de la señora Price, parece haber sido una dosis menos concentrada, como si quien lo hizo no estuviera seguro de la cantidad correcta, o como si hubieran sido interrumpidos. Posiblemente. También hay algunas diferencias interesantes. ¿Como cuáles? Bueno, la señora Price tenía señales de haber luchado a arañazos en las muñecas, como si alguien hubiera tenido que sujetarla. Con Eleanor no hubo señales de lucha en absoluto. Esto era información fascinante. La señorita Marple reflexionó sobre las implicaciones. ¿Cree que la señora Price vio venir el ataque? Es muy posible. O quizás conocía a su atacante y tenía razones para sospechar. Las circunstancias sugieren que hubo algún tipo de confrontación antes de que le administraran el medicamento. ¿Y Timothy Fletcher? ¿Qué pasa con él? ¿Cree que es capaz de algo así? El doctor consideró la pregunta cuidadosamente. Timothy es un joven nervioso. Eso es cierto. Why, ovviamente,
Tiene problemas con el dinero y posiblemente con la verdad. Pero esto requiere una mente más calculadora, más despiadada. Mientras caminaba de regreso a casa, la señorita Marple reflexionó sobre los eventos del día. El ataque a la señora Price había cambiado toda la dinámica del caso. Si la señora Price había sido atacada porque sabía algo sobre la muerte de Eleanor, entonces, ¿qué sabía exactamente? Había otra posibilidad que la señorita Marple no podía ignorar, aunque la señora Price no hubiera sido atacada por lo que sabía sobre la muerte de Eleanor, sino por sus propios secretos del pasado. Si alguien más había descubierto la verdad sobre Catherine Hartley y el asesinato de Margaret Thornfield, podría haber decidido hacer justicia por sus propias manos. Pero eso planteaba la pregunta: ¿quién más conocía el secreto? La señora Marple recordó la reacción de Violet esa mañana, su aparente alivio cuando Timothy fue arrestado, su insistencia en que él era el único culpable. Había algo en el comportamiento de Violet que no encajaba, algo que sugería que sabía más de lo que estaba diciendo. Y luego estaba la mentira sobre no haber ido a la tienda de la señora Price. Había ido Violet a confrontar a la señora Price sobre sus crímenes del pasado, y había esa confrontación salido terriblemente mal. Mientras se preparaba para la cena, la señorita Marple no pudo evitar sentir que los eventos se estaban acelerando hacia una conclusión que aún no podía ver claramente. Puro una cosa: estaba segura. La verdad sobre la muerte de Eleanor Whitmore estaba lejos de ser tan simple como todos habían pensado inicialmente. Y antes de que todo terminara, más secretos del pasado y del presente saldrían a la luz. Capítulo 8. La prueba final de Miss Marple II. Días después del ataque a la señora Price, la señorita Marple decidió que había llegado el momento de una estrategia más directa. Timothy Fletcher había sido liberado bajo fianza después de que su abogado argumentara que la evidencia era puramente circunstancial, pero seguía siendo el principal sospechoso del inspector Slack. Sin embargo, la señorita Marple había llegado a conclusiones muy diferentes. Esa tarde se dirigió a Rosemary Cottage con un propósito específico en mente. Encontró a Violet sola en la sala, organizando los papeles de Eleanor con movimientos nerviosos y mecánicos. Violet, querida, espero no estar molestando. Solo quería ver cómo estaba sobrellevando todo esto. Violet alzó la vista con ojos enrojecidos, aunque la señorita Marple notó que parecían más alertas que tristes. Señorita Marple, es muy amable de su parte venir. ¿Ha sido tan agotador? Estoy segura de que sí, especialmente con todo este asunto horrible de la señora Price. Debe ser un alivio saber que Timothy está bajo sospecha. Sí, supongo que sí, respondió Violet, pero algo en su tono no sonaba completamente convincente. La señorita Marple se sentó en el sofá frente a Violet, arreglando cuidadosamente sus faldas. He estado pensando mucho sobre todo lo que ha pasado, y debo decir que hay algunos aspectos que me resultan curiosos. Bueno, por ejemplo, me pregunto si la policía ha considerado completamente las implicaciones de lo que Constance me contó sobre esas cartas de Catherine Hartley. Violet se puso visiblemente tensa. ¿Qué quiere decir? Bueno, sí, Eleanor realmente había descubierto que la señora Price era Catherine Hartley, y si planeaba exponer la verdad sobre el asesinato de Margaret Thornfield, eso le daría a la señora Price un motivo muy poderoso para silenciar a Eleanor. Pero la señora Price también fue atacada. Exactamente. Esa es la parte curiosa. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Me pregunto si alguien más descubrió el secreto de la señora Price y decidió hacer justicia por sus propias manos. Alguien que se sintiera moralmente obligado a castigar a una asesina. Los ojos de Violet se movieron nerviosamente hacia la ventana. No veo cómo eso sería posible. Constance
y yo éramos las únicas que sabíamos sobre las cartas. ¿Lo eran? La señorita Marple mantuvo su tono casual, pero observó cuidadosamente la reacción de Violet. Me pregunto si Eleanor pudo haber compartido su descubrimiento con alguien más. Alguien en quien confiara completamente. Eleanor no le contaba secretos familiares a extraños. No, por supuesto que no. Pero quizás se lo contó a alguien de la familia, a una hermana, por ejemplo, especialmente si estaba luchando con un dilema moral sobre qué hacer con la información. En Violet se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. No creo que Eleanor le dijera nada a Constance. Constance habría tratado de disuadirla de hacer cualquier cosa al respecto. ¿Y a usted? ¿Le mencionó Eleanor sus sospechas sobre la señora Price? El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente, Violet habló, sin volverse desde la ventana. Eleanor mencionó que había encontrado algo interesante en las cartas de la tía, pero no me dio detalles específicos. La señorita Marple notó la cuidadosa redacción de la respuesta. Debe haber sido muy perturbador descubrir que habían estado sirviendo a una asesina durante todos estos años. La señora Price había sido muy respetada en el pueblo. Era una hipócrita. Las palabras salieron de Violet con una amargura que sorprendió a ambas mujeres. Perdón. Violet se volvió desde la ventana, con las mejillas enrojecidas. Dije que era una hipócrita, siempre actuando como si fuera tan respetable, tan moral, participando en actividades de caridad, yendo a la iglesia. Todo mientras llevaba el secreto de haber asesinado a su propia hermana. Sí, debe haber sido muy difícil de aceptar, acordó la señorita Marple suavemente, especialmente para alguien con un fuerte sentido de la justicia como usted. ¿Qué quiere decir? Oh, nada específico, solo que siempre he admirado su dedicación a hacer lo correcto, su cuidado de Eleanor y Constance todos estos años, su trabajo voluntario en la iglesia. Usted es claramente alguien que cree en la justicia moral. En Violet regresó a su silla, pero se sentó en el borde, como si estuviera lista para levantarse nuevamente en cualquier momento. La justicia es importante, pero a veces la justicia legal y la justicia moral no son la misma cosa. Muy cierto. La señorita Marple asintió pensativamente. Por ejemplo, Catherine Hartley nunca fue castigada por matar a Margaret. Vivió una vida cómoda durante 25 años, mientras su víctima yacía en el cementerio. Exactamente. Y si Eleanor hubiera expuesto la verdad, ¿qué habría pasado? Catherine era una mujer mayor, probablemente habría recibido una sentencia muy leve, si es que recibía alguna. ¿Dónde está la justicia en eso? La señorita Marple observó cómo las emociones de Violet se intensificaban mientras hablaba. Pero ahora, por supuesto, la señora Price está pagando un precio, aunque supongo que podría recuperarse. Podría. Violet se puso de pie nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia la chimenea, aunque tal vez sería mejor para todos si no lo hiciera. Violet, solo digo que si se recupera, tendrá que vivir con el conocimiento de que su secreto está expuesto. Y si no se recupera, bueno, tal vez eso sería justicia también a la señorita Marple. Estudió cuidadosamente el perfil de Violet, mientras la mujer más joven miraba fijamente las cenizas frías. En la chimenea, Violet, ¿puedo preguntarle algo directamente? Por supuesto. ¿Dónde estaba usted la noche que atacaron a la señora Price? Violet se volvió lentamente, con una expresión que había cambiado de nerviosa a algo más calculador. Estaba aquí, en casa, con Constance. ¿Toda la noche? Sí, toda la noche. ¿Y Constance puede confirmar eso? Por supuesto que puede. Pero había una pausa sutil antes de la respuesta que la señorita Marple no pasó por alto. Es solo que me preguntaba sobre el paquete de la tienda que Constance mencionó el otro día. El que usted dijo que era de antes del ataque. En los ojos de Violet se endurecieron. ¿Qué está tratando de sugerir, señorita Marple?
No estoy sugiriendo nada, querida, solo tratando de entender la secuencia de eventos. Es mi naturaleza curiosa. Me temo, a veces hago demasiadas preguntas. Tal vez. La voz de Violet había adquirido un tono de advertencia. Why avises? Las personas que hacen demasiadas preguntas descubren cosas que preferirían no haber sabido. Anne, la amenaza implícita, se colgó en el aire entre ellas. La señorita Marple mantuvo su expresión serena, pero internamente se preparó para lo que sospechaba que vendría a continuación. Bueno, dijo, levantándose lentamente, creo que he tomado suficiente de su tiempo por hoy. Pero es que podamos continuar nuestra conversación pronto. Hay tanto más que me gustaría entender sobre todo este asunto tan complicado. Mientras se dirigía hacia la puerta, la señorita Marple podía sentir los ojos de Violet siguiendo cada uno de sus movimientos. La prueba que había estado esperando estaba funcionando perfectamente, y ahora sabía exactamente quién había matado a Eleanor Whitmore. Capítulo 9. A la revelación. La señorita Marple no durmió bien esa noche. La conversación con Violet había confirmado sus sospechas más inquietantes, pero también había despertado una preocupación urgente por su propia seguridad y la de Ouch. Al amanecer, tomó una decisión. Era hora de actuar. A las 8 de la mañana. Llamó al inspector Slack desde su teléfono. Inspector, sé que tiene sus manos ocupadas con el caso, pero me pregunto si podría reunirse conmigo esta tarde. Tengo algunas observaciones que podrían ser relevantes para su investigación, señorita Marple. Realmente no tengo tiempo para teorías especulativas. Estamos construyendo un caso sólido contra Timothy Fletcher. Entiendo su posición, Inspector, pero creo que hay aspectos del caso que no han sido completamente considerados. ¿Qué le parecería si organizo una pequeña reunión? Solo las personas directamente involucradas. Podría ser esclarecedor. Hubo una pausa del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de reunión? En Rosemary Cottage. Esta tarde, a las 4, las hermanas Whitmore, el doctor Haydock, quizás el reverendo Clement, y usted, por supuesto, solo para repasar los eventos una vez más, para asegurar que no se ha pasado nada por alto. El inspector suspiró audiblemente. Muy bien, señorita. Pero espero que esto no sea una pérdida de tiempo. Le aseguro que no lo será. En la tarde llegó, con nubes grises que amenazaban lluvia. La señorita Marple llegó a Rosemary Cottage pocos minutos antes de las 4, encontrando a Constance y Violet en la sala. Constance parecía genuinamente confundida por la reunión propuesta, mientras que Violet estaba visiblemente tensa. No entiendo por qué es necesario esto, murmuró Violet. ¿No ha sufrido nuestra familia lo suficiente? Corrida, Violet. A veces es necesario revisar los eventos para encontrar paz verdadera, para asegurar que la justicia sea servida apropiadamente. En el inspector Slack llegó acompañado por el sargento Lake, seguidos poco después por el doctor Haydock y el reverendo Clement. Timothy Fletcher, para sorpresa de todos, también apareció. Pensé que debería estar aquí, dijo con voz temblorosa. Todos están hablando de mí, así que tengo derecho a saber qué se está diciendo. Una vez que todos estuvieron sentados, la señorita Marple se aclaró la garganta suavemente. Gracias a todos por venir. Sé que esto ha sido un periodo muy difícil para todos nosotros. La muerte de Eleanor fue un shock terrible, y el ataque posterior a la señora Price ha dejado a nuestro pequeño pueblo en un estado de considerable inquietud. Señorita Marple, interrumpió el inspector, si tiene información relevante, por favor compártala. Directamente, por supuesto, inspector, pero creo que es importante que entendamos completamente cómo llegamos a este punto. La señorita Marple miró alrededor del grupo. Todo comenzó con el descubrimiento de Eleanor
de ciertas cartas históricas, cartas que revelaban un secreto terrible del pasado de nuestro pueblo en Constance. Asintió nerviosamente. ¿Las cartas de Catherine Hartley? Sí, se las mencioné. Exactamente. Cartas en las que Catherine confesaba haber asesinado a su hermana Margaret Thornfield en 1931, crimen por el cual nunca fue castigada el reverendo. Clement se movió incómodamente en su silla. Eleanor me había preguntado sobre dilemas morales, sobre la exposición de pecados del pasado. Sí, porque Eleanor había descubierto que Catherine Hartley había regresado a la zona, viviendo bajo un nombre diferente, como la señora Price. De hecho, Timothy Fletcher jadeó audiblemente. ¿La señora Price era una asesina? Según las cartas confesionales. Sí, Eleanor había estado investigando, reuniendo evidencia, preparándose para exponer la verdad. Esto, naturalmente, le daría a la señora Price un motivo poderoso para silenciar a Eleanor. El inspector se inclinó hacia adelante. ¿Está sugiriendo que la señora Price mató a Eleanor? ¿Pero quién atacó entonces a la señora Price? Esa es la pregunta crucial. ¿No es así? La señorita Marple sonrió tristemente. ¿Quién conocía el secreto de Eleanor? ¿Quién tenía acceso tanto a Eleanor como a sus medicamentos? ¿Y quién tenía un sentido de justicia moral tan fuerte que se sintió obligado a actuar? Los ojos de la señorita Marple se posaron en Violet, quien se había puesto muy pálida. La respuesta, me temo, es alguien en quien Eleanor confiaba completamente. Alguien que conocía sus rutinas, que tenía acceso libre a la casa y que Eleanor nunca habría sospechado. ¿Qué está tratando de decir?, preguntó Constance con voz temblorosa. Eleanor le contó a Violet sobre su descubrimiento. ¿No es así, Violet? Le contó sobre Catherine Hartley y la señora Price. Y Violet, con su fuerte sentido de la justicia moral, decidió que si las autoridades no podían castigar apropiadamente a una asesina de hace 25 años, Ella Loharia, Violet Sahabia, puesto de pie, con los puños apretados a sus costados. Eso es absurdo. ¿Por qué habría de lastimar a Eleanor? Porque Eleanor cambió de opinión. La señorita Marple continuó con voz gentil pero firme. Después de hablar con el reverendo Clement, Eleanor decidió que exponer el secreto de la señora Price podría causar más daño que bien. Decidió guardar silencio, pero Violet no pudo aceptar eso. Eso es ridículo. Eleanor planeaba destruir las cartas después de la fiesta. No es así. Pero Violet no podía permitir que Catherine Hartley escapara de la justicia una vez más. Así que durante la fiesta, mientras Eleanor descansaba en la sala, Violet la lavó. Una taza de té, una taza con demasiadas de las pastillas para dormir de Eleanor, disueltas en ella. En Constance había comenzado a llorar silenciosamente. No puede ser verdad. Violet nunca haría. Pero Violet cometió un error, continuó la señorita Marple. Después de matar a Eleanor, tomó las cartas confesionales, pero luego se dio cuenta de que el secreto moriría con ella, a menos que alguien más supiera. Así que decidió confrontar directamente a la señora Price. Usted no puede probar nada de esto, dijo Violet. Pero su voz había perdido su fuerza anterior. La noche que la señora Price fue atacada, usted fue a su tienda, ¿no es así? Le mostró las cartas. Le dijo que sabía lo que había hecho, pero la señora Price luchó más de lo que usted esperaba. Por eso las señales de forcejeo, por eso la dosis de medicamento fue menos precisa. Usted fue interrumpida, o tal vez perdió el valor a mitad del acto. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por los sollozos silenciosos de Constance. Usted no entiende. Violet finalmente habló, con voz ahogada. Catherine Hartley mató a su propia hermana y vivió una vida cómoda durante 25 años. Eleanor iba a dejar que siguiera escapando. ¿Dónde está la justicia en eso? Pero Eleanor era su hermana.
Violet, su propia hermana, Eleanor, estaba protegiendo a una asesina. Se había vuelto parte del problema. Las palabras se colgaron en el aire, como una confesión final. El inspector Slack se puso de pie lentamente. Violet Whitmore la arrestó por el asesinato de Eleanor Whitmore y el intento de asesinato de Catherine Price. Mientras Violet era escoltada afuera, con Constance siguiéndola en lágrimas, la señorita Marple se sentó en silencio, reflexionando sobre la tragedia que había visto desarrollarse. La justicia había sido servida, pero a qué costo terrible para todos los involucrados. Capítulo 10. En consecuencias 3 semanas después del arresto de Violet Whitmore, Mary Mead había comenzado a recuperar una apariencia de normalidad, aunque con una calidad diferente a la tranquilidad que había conocido antes. Era como si el pueblo entero hubiera perdido cierta inocencia, una creencia fundamental en que conocía verdaderamente a sus habitantes. La señorita Marple se encontraba en su jardín una tarde de julio, podando sus rosas con la misma meticulosidad de siempre, cuando la señora Bantry se acercó por el sendero del jardín. Su expresión llevaba el peso de alguien que había estado lidiando con pensamientos perturbadores. Jane, espero no estar interrumpiendo. En absoluto, querida. De hecho, agradezco la compañía. ¿Cómo está sobrellevando todo esto el pueblo? La señora Bantry se sentó en el banco de jardín, suspirando profundamente. Es extraño, ¿no es así? Pensábamos que conocíamos a Violet Whitmore. La considerábamos una de las personas más amables y dedicadas del pueblo. Y todo este tiempo, la naturaleza humana es infinitamente compleja, murmuró la señorita Marple, continuando con su poda. A menudo, las mismas cualidades que admiramos en las personas pueden distorsionarse en algo peligroso bajo las circunstancias correctas. Se refiere a su sentido de la justicia. El deseo de Violet de hacer el bien, de proteger a los inocentes y castigar a los culpables, era genuino, pero cuando ese deseo se combina con una naturaleza absoluta, con la incapacidad de ver matices morales, puede volverse destructivo. Y pobre Constance, no he podido hablar con ella. Desde lo que pasó a la señorita Marple, puso a un lado sus tijeras de podar y miró hacia Rosemary Cottage, donde las cortinas habían permanecido cerradas durante días. Constance está devastada, por supuesto. No solo ha perdido a ambas hermanas, sino que debe vivir con el conocimiento de que una mató a la otra. Es una carga terrible para cualquiera. Cree que se quedará en el pueblo. Lo dudo, Anne. Hay demasiados recuerdos dolorosos. Aquí ahora he oído que tiene una prima en Devon, que la ha invitado a quedarse. Probablemente sería lo mejor para ella. La conversación fue interrumpida por la llegada del doctor Heddock, quien se acercó a ellas con expresión grave. Señoras, Jane, quería informarles sobre la señora Price, Catherine Price. Debería decir cómo está ella, si está recuperando físicamente, aunque será un proceso largo, pero mentalmente. Ese es otro asunto, el shock de que su secreto, finalmente, haya sido expuesto, combinado con el trauma del ataque, la ha dejado en un estado muy frágil a enfrentar a cargos, dados los eventos de hace 25 años y su edad actual. Es poco probable que haya un juicio. Más probablemente será trasladada a una facilidad donde pueda recibir el cuidado que necesitan la señorita. Marple asintió pensativamente. Quizás eso sea lo más misericordioso. Ha estado llevando el peso de su crimen durante un cuarto de siglo, en cierto sentido. Ya ha servido una sentencia. ¿Y Timothy Fletcher? Preguntó la señora Bantry. ¿Qué será de él? Timothy ha decidido dejar el pueblo también, respondió el doctor. Comprensiblemente, se siente como si todos lo hubieran considerado un asesino. La confianza
Se ha roto irremediablemente. Pobre joven, murmuró la señorita Marple. Sus únicos crímenes fueron las apuestas y algunas mentiras menores. Difícilmente merecía ser sospechoso de asesinato. El reverendo Clement se unió a su pequeño grupo, con aspecto más cansado de lo que la señorita Marple lo había visto en años. He estado orando por orientación. Sobre todo esto, dijo, sin preámbulos, sigo preguntándome si podría haber hecho algo diferente cuando Eleanor vino a mí con sus preocupaciones morales. Reverendo, usted le dio el consejo que pudo con la información que tenía, respondió la señorita Marple. Jing Chu Mengchi. No podría haber predicho que Violet reaccionaría como lo hizo, pero quizás si le hubiera preguntado más directamente sobre la naturaleza de su dilema. La culpa no sirve de nada ahora, interrumpió el doctor Haydock. Violet tomó sus propias decisiones, por muy distorsionadas que fueran sus razones. El grupo se sentó en silencio contemplativo durante varios minutos. Finalmente, la señora Bantry habló. ¿Cree que el pueblo se recuperará de esto? ¿Que volveremos a confiar unos en otros como antes? La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir completamente, pero la gente tiene una notable capacidad de adaptación. Con el tiempo, nuevas historias reemplazarán las viejas. Nuevos residentes traerán nueva energía. La vida continúa, aunque supongo que seremos más cautelosos, observó el reverendo, más conscientes de que incluso aquellos que conocemos mejor pueden tener profundidades ocultas. Quizás eso no sea completamente malo, respondió la señorita Marple. Un poco de precaución saludable, un reconocimiento de la complejidad de la naturaleza humana, podría prevenir tragedias futuras, aun cuando los otros finalmente se marcharon. La señorita Marple permaneció sola en su jardín, mientras el sol se ponía detrás de los árboles. Reflexionó sobre los eventos de las últimas semanas, sobre las vidas que habían sido perdidas y alteradas para siempre en la tragedia de las hermanas Whitmore. Era, en muchos sentidos, una historia sobre las mejores intenciones que salen terriblemente mal. Eleanor había luchado con un dilema moral genuino sobre si exponer los pecados del pasado. Violet había actuado desde un deseo genuino de justicia. Incluso Catherine Price, Anne Suge, había actuado desde pasión y desesperación, más que malicia calculada. Y sin embargo, estas buenas intenciones distorsionadas habían llevado a 3 vidas destruidas y un pueblo sacudido hasta sus cimientos. Mientras entraba a su casa para preparar la cena, la señorita Marple se encontró pensando en una observación que había hecho muchos años antes, que los crímenes más terribles a menudo son cometidos por personas ordinarias que creen estar haciendo. La línea entre la justicia y la venganza, entre la rectitud moral y la arrogancia peligrosa, era más delgada de lo que la mayoría de la gente quería admitir. En las semanas que siguieron, Mary Mead gradualmente encontraría su nuevo ritmo. Constance se mudaría a Devon, como la señorita Marple había predicho. Timothy Fletcher encontraría trabajo en otro condado, donde su pasado no lo seguiría. Catherine Price permanecería en cuidado médico, lidiando con los demonios que la habían atormentado durante un cuarto de siglo, y la señorita Marple continuaría con su vida tranquila, tendiendo su jardín, asistiendo a la iglesia y observando a la humanidad con la sabiduría de alguien que había visto las profundidades de lo que las personas eran capaces, tanto bueno como malo, porque esa, reflexionó, era la naturaleza de la vida en un pueblo pequeño. Las mismas intimidades que creaban comunidad también podían crear tragedia. Y.N.L. Finon. Todo lo que uno podía hacer era seguir adelante, un poco más sabio y un poco más cauteloso, pero aún con esperanza en la capacidad fundamental del ser humano para el bien.